Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un placer compartir nuevamente este espacio de Nuestra Voz, un programa de la institución Atilra, la Fundación Atilra y todos, la obra social, el Centro Oncológico Sunchales, un conjunto de actividades que se desarrollan desde Atilra y su fundación. Señores, vamos a hacer un resumen de qué es lo que pasó en la semana para después ir a la entrevista. Una entrevista que tiene un carácter muy importante porque en la entrevista del día de hoy vamos a hablar de qué es lo que le preocupa a la gente. Y la pregunta que nos hacemos sería la siguiente. ¿La agenda política sigue la agenda de preocupación de la gente? En instantes. Bueno, ¿qué ocurrió en la semana? Se dio a conocer el índice de inflación, 6,6%, un acumulado interanual del 102%. A partir de este dato se tejen muchas teorías. A ver, primero el gobierno obviamente no logró controlar la suba sostenida y sistemática de precios. El gobierno hizo acuerdos de precios justos con distintas cadenas comercializadoras que algunos cumplieron parcialmente con su obligación. Su compromiso que implicaba una contraprestación entre las partes. Le liberaban las importaciones siempre y cuando respeten los precios justos, pero a través de distintos informes que hemos nosotros estudiado, marcó que hay un 50% de incumplimiento de precios justos que sirve como concepto para, de alguna manera, tener un precio de referencia cuando tenemos una inflación interanual del 102%. Bueno, en instantes, cuando estemos con Santiago Giorgetta, dirección de Proyección Consultores, bueno, le vamos a preguntar un poco, ¿no? Los políticos y la agenda de la gente, la campaña y la agenda de la gente. Cuando digo la campaña y la agenda de la gente, salieron desde la oposición a hablar, bueno, yo me voy a ocupar de bajar la inflación, dijeron. Nunca dijeron cómo. El gobierno actual prometió bajar la inflación y no lo pudo hacer. Y a partir de ahí empezamos a evaluar los crecimientos que tiene ciertos indicadores vinculados con la pobreza, con la indigencia y con la clase media. Un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina está marcando que la clase media que vino a través de las políticas de Juan Domingo Perón, vino a integrar la clase trabajadora, integrar la clase media. Entonces ahora se llama clase media aspiracional. Y la clase media aspiracional es del 40%. Creció un 20% la clase media empobrecida. ¿Y cómo lo mide el Observatorio de la Universidad Católica Argentina? Lo mide a través del concepto multidimensional. Multidimensional, acceso a la cultura, acceso a la salud, obviamente, todo lo que implica lo económico, acceso a distintos aspectos vinculados con prestaciones y servicios que reciben ustedes todos los días. Bueno, esto está marcando, por ejemplo, el crecimiento, acceso a la vivienda. Cómo se fue restringiendo cada vez más el acceso a la vivienda. Uno de los temas fundamentales, los deudores hipotecarios UVA. Ningún gobierno encontró la medida para solucionar el problema de vivienda. Pero sí nos encontramos con una paradoja. Mientras que los deudores hipotecarios UVA realizan manifestaciones para decir no puedo erogar el 55% de mis ingresos para pagar la cuota, por otro lado tenemos empresas que han pedido crédito al Banco Nación, por ejemplo, Vicentín, comprometiendo el 80% de la capacidad prestable de Vicentín. Y sabemos que con el concurso preventivo del mismo y o quiebra a futuro, si es que se produce la quiebra, ya hubo pedidos de quiebra, el Banco Nación va a cobrar los premios y cuando cobre lo va a cobrar en una cifra muy baja, una cifra que va a estar subvaluada. Pero mientras tanto, los que deben los créditos hipotecarios UVA le cobran hasta el último monto de interés. A lo sumo le dicen, tenés que pagar y si querés pateamos para más adelante. Donde te encontrás que el que se metió en un crédito UVA termina debiendo más del crédito original que pidió.
Situación bastante compleja, que todo esto lo trae aparejado a la inflación. El crédito UVA estaba hecho en un concepto donde la inflación era manejable a través de distintos coeficientes. No quiero ser muy técnico con respecto a la forma de cálculo de crédito UVA. Bueno, en definitiva se conoció la inflación, en definitiva se están dando señales de alerta para la clase media, que cada vez está más lejos de la posibilidad de acceder a bienes de consumo durables. Y por otro lado conocemos el acuerdo de Sergio Massa, si tenemos las imágenes, con el Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo se reunió con Kristalina Georgieva. En ese encuentro con Kristalina Georgieva, que no fue por Zoom, estamos viendo en instantes imágenes presenciales, bueno, en la cual reconoce el cumplimiento de ciertas metas y da una serie de advertencias. Reconocimiento de ciertas metas, que se ha cumplido con la meta del segundo semestre vinculado al déficit fiscal, se cumplió la meta de la acumulación de reservas, se cumplió la meta de emisión monetaria. Y abro paréntesis, emisión monetaria que se pudo restringir pero que aumenta a través de la captura de dinero por las LELIQs. Las LELIQs, ¿qué significan? Que sacan el dinero circulante del mercado y pagan intereses, pero para pagar los intereses de las LELIQs hay que emitir. Otra de las cosas que genera un problema a largo plazo. En definitiva, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que es una de las preocupaciones fundamentales que tienen los trabajadores que están regularmente inscriptos, ¿sí? Hay trabajo en algunos casos, pero con una pérdida muy importante. Desde la gestión de Macri hasta la gestión actual han perdido el 25% su poder adquisitivo. Volvemos al Fondo Monetario Internacional. Redujo para este primer trimestre el cumplimiento de las metas de acumulación de reservas, mantuvo el tema del déficit fiscal al 1,9%, le dijo al gobierno nacional: tenés que aplicar la segmentación de tarifas, que paguen más los que más tienen. Estas son las recomendaciones que dio el Fondo Monetario Internacional, lo cual permitió el ingreso, falta que lo apruebe el board, las autoridades del Fondo Monetario, pero que le dio y le facilita el ingreso de 5.300 millones de dólares, que son el equivalente a 4.000 millones en derechos especiales de giro. Todo esto está marcando cómo el gobierno tiene que enfrentar un desafío electoral. Un desafío electoral donde la oposición también parece que está fuera de la agenda de la gente. Vemos muchas fracturas en el oficialismo y muchas fracturas en la oposición. Por eso yo le propongo a todos ustedes, con los datos que se dieron a conocer de la inflación, de acuerdos con organismos internacionales, y otro de los temas también que ocuparon la agenda esta semana fue la caída del banco Silicon Valley, el tema de las corridas bancarias que impacta en todo el mundo. Y cuando hablamos de la grieta, ¿qué es lo que dice el oficialismo? El oficialismo dice: recibimos una inflación del 54%, tuvimos 2 años de pandemia, tenemos 2 años de guerra y vino la sequía. ¿Qué dice la oposición? Ustedes prometieron resolver todo esto y no resolvieron nada y agravaron la situación. En esa grieta está la gente. Y ahora en instantes, con el invitado del día de hoy, nos va a comentar qué es lo que está viviendo y, bueno, en definitiva, los candidatos, qué es lo que están proponiendo. Bienvenidos al CET, Centro Educativo Tecnológico de Atilra. Un espacio para la formación, la capacitación, el arte y la cultura. Ubicado en Ruta Nacional 34, en el kilómetro 262, en un predio de 6,5 hectáreas, se encuentra el edificio del Centro Educativo Tecnológico, que se compone de varios módulos sustentables y es modelo para toda la región. Una amplia playa de estacionamiento otorga comodidad y fácil acceso a la institución. Con un puesto de vigilancia permanente, brinda máxima seguridad las 24 horas del día. El CET dispone de espacios preparados y diseñados para el aprovechamiento pleno. Su moderno mobiliario y la incorporación de tecnologías
brindan las condiciones óptimas para el desarrollo de las diversas actividades. Aulas con amplia capacidad de equipamiento, cantina y espacios de usos múltiples con Wi-Fi, sanitarios y lockers en cada planta, fotocopiadora y demás servicios constituyen un entorno de máxima productividad. Las salas de reuniones que se encuentran en cada planta, equipadas con mobiliario de alto confort, ofrecen el espacio ideal para actividades grupales, clases y talleres. La Biblioteca Nelson Mandela alberga más de 2.000 textos de estudio y obras para lectura recreativa. Cuenta con acceso a Internet, material digital, revistas y archivo. El auditorio brinda el entorno perfecto para la realización de espectáculos, conferencias y congresos. Gran capacidad, confort y tecnología de punta lo constituyen como uno de los auditorios más significativos y equipados de la región. El Paseo de la Memoria y de la Vida Presidente Néstor Kirchner, la Plazoleta Nunca Más y el Espacio de Poesía de Juan Gelman conforman un sector que invita a reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro futuro. El CET dispone de su propio hotel, preparado para hospedar a sus invitados, alumnos y visitantes, ofreciendo habitaciones y servicios de primer nivel. También cuenta con gastronomía propia a cargo de chefs profesionales y un equipo especializado para brindar un servicio de altísima calidad. El Centro Educativo Tecnológico representa el compromiso de Atilra con la comunidad. Es la materialización de una visión del futuro. Es por eso que en el CET, el futuro ya llegó. Bueno, ahora sí, estamos con Santiago Giorgetta de Proyección Consultores. Santiago, bueno, ante todo, muchas gracias por estar en el programa. Escuchaste la apertura. Hablamos de la problemática general, lo económico pasa y corta transversalmente a lo político, exacto, forma parte de la agenda. Y hay una encuesta que ustedes realizaron, ustedes como consultores están recorriendo todo el país, te aclaro al aire, justo que me preguntaste, esto es la ciudad de Sunchales, yo sé que ustedes también trabajan en encuestas en la provincia de Santa Fe, a veces las publican, a veces no, pero vamos a una encuesta publicada por ustedes, que sí me parece muy importante, a ver si la podemos ver como final, que es lo que le preocupa a la gente. Y el primer dato, si lo podemos ampliar, está vinculado a la inflación, el precio de los alimentos y otros gastos básicos del hogar. Y yo leo esto y después vos me haces un análisis, que dice que desde julio del año pasado hasta ahora es la principal preocupación. Redondeo del 76,9, 77, 76,4, 79,9, hasta llegar al mes de febrero al 76,2. El segundo punto es la inseguridad y la delincuencia. Arranca con un 49% en julio y termina con un 54%. Y el tercero, los salarios o ingresos familiares, salarios bajos. 37%, que arranca en julio y ahora asciende a 47%. Y continúo con el último, hay muchos más, pero para tomar 4, la corrupción y la falta de transparencia del 32,5%, también 35%, 30%. Creo que esto va variando en función de la fotografía del día a día. Sí, por ahí, a ver, este es un trabajo que, como bien ves, de julio a este mes, a febrero, que realizamos en la provincia de Buenos Aires, esto constantemente todos los meses. Vos recién decías algo, la economía está en la agenda de las personas, digo, como vemos, lo más interesante en estos traqueos que se llaman es ver cómo inician y cómo van terminando. O sea, vemos que la inflación desde que iniciamos la medición a hoy se mantiene igual, con un nivel altísimo de preocupación de casi 8 de cada 10. Y lo que nombrabas un ratito también, que es el bajos salarios, o sea, el problema no es el desempleo, sino que el salario que yo tengo no me alcanza, me resulta bajo, no llego a fin de mes, arrancó en 37% y hoy se ubica en 47 puntos. Digo, cómo la cuestión económica incide de forma directa en la agenda de las personas, de la ciudadanía en general. Digo, este informe es particularmente de la provincia de Buenos Aires, son 2.500 casos, como te decía, un informe muy grande, muy representativo, pero en todos los trabajos, en todo el país donde estamos trabajando, todo el país y hay una constante. La inflación
es el principal problema de los argentinos y las argentinas, pero no hay ningún tipo de duda sobre eso. Bien, bueno, entonces ahora la segunda pregunta está relacionado, lo escuchaste en la apertura del programa. ¿La agenda de la gente coincide con la agenda de los políticos o parece que van por caminos paralelos? No, hoy lamentablemente vemos, no creo que no es que parecen, sino que vemos que van por dos caminos paralelos. La cuestión económica, o sea, el orden de lo que es lo económico, ingreso familiar, o sea, es el primordial hoy para las personas aliviar el bolsillo por la inflación y aliviarlo a través de una mejora en los ingresos. Digo, eso no hay ningún tipo de duda. Y hoy, vos lo decías al principio, las dos coaliciones están internas muy fuertes en las dos y ninguna pareciera ver con mayor responsabilidad del Frente de Todos, porque es quien gobierna y quien pudiera llegar a trabajar directamente sobre esas políticas. No solo uno no responde como tendría que responder y el otro no interpela como tendría que interpelar. O sea, no vemos respuesta por parte de la política general. Digo, los dos frentes que en las últimas elecciones representaron el 80%, hasta el casi 90% de los votos, no estarían hoy no transitando la misma agenda que la gente, que la ciudadanía, sino creo que ni siquiera prestando la atención. Cuando escuchamos en campaña a Alberto Fernández, vamos a mejorar los salarios, vamos a resolver el tema de la inflación, y ahora lo escuchamos a Horacio Rodríguez Larreta, vamos a bajar la inflación. La gente, ¿qué dice? ¿Ve idoneidad? ¿Qué ve? ¿Se entrega? Dice, bueno, la verdad, la inflación es un karma que tenemos los argentinos de toda la vida, que no lo han podido resolver. Después vienen los economistas que te dicen gasto público sí, gasto público no, pero también te aclaran que vía acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se está reduciendo el gasto. Bueno, por ese tipo de dificultades de representación de estos partidos políticos crecen espacios como el de Javier Milei. Digo, si bien hay una tendencia, una parte de la población de creer que el problema inflacionario de la Argentina hasta es endémico y está instalado y que es muy difícil de resolver y que la gran mayoría entiende que no es una cuestión de que venga uno, patee el tablero y en 2-3 meses se baje la inflación, o sea, entienden que va a ser un recorrido a largo plazo, también lo que están pidiendo son soluciones. Digo, porque el tema inflacionario tuvo en la década de los 90 un muy buen resultado durante un tiempo breve. ¿Qué es lo que utiliza Javier Milei para decir, bueno, con estas políticas se puede no tener inflación? O sea, habla de la dolarización o Exacto. Eventualmente de la política de Juan Domingo Cavallo con la convertibilidad, ¿no? Pero tenemos dos memorias, una más fresca y otra un poco menos fresca sobre esas situaciones. La más fresca es el gobierno de Mauricio Macri, donde una coalición durante mucho tiempo dijo que las paritarias eran el generador expreso de la inflación. Durante el gobierno de Cambiemos hubo paritarias a la baja y la inflación fue increciendo. Y ahora, como vemos, las paritarias no le ganan a la inflación, igual la inflación sigue yéndose para arriba. Disparando. Y la otra, el otro recuerdo, un poco más tardío, digamos, un poco más lejano, en realidad son los 90, o sea, esos años donde la inflación fue muy baja, 1-2% interanual, después produjeron una crisis y un shock muy fuerte en la sociedad que terminó decantando en el 2001. Bien, acá estamos viendo otro de los temas, es la baja de los salarios, ¿sí? Desde la gestión de Mauricio Macri hasta ahora, en promedio, un informe, yo te hablo en términos económicos, un informe del RIPTE, ¿sí?, estableció que hay una pérdida del 25%, ¿no? Y los picos que mejores tuvieron los salarios, el salario promedio, o sea, la totalidad de la masa salarial dividido la cantidad de trabajadores registrados, mejores fueron el año 2013 y el año 2015, ¿sí? Y después una caída hasta el día de hoy del 25%. Este tema, ¿cómo influye en la gente y la agenda política? O sea, un político se atreve ahora de decir, vamos a mejorar tu salario. Alberto Fernández lo dijo, pero ¿vamos a mejorar tu salario? Sí, yo creo que el Frente de Todos es el espacio político que tiene mayor vocación para intentar llevar adelante eso. El tema que hay una condición muy fuerte hoy, que es un condicionamiento, no una condición, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero el fondo no se metió con los salarios, se metió con la inflación, no se metió claro, pero eventualmente con el gasto público del Estado,
Sí. Una cuestión para incrementar los salarios que una parte del Frente de Todos le solicitaba al gobierno era la suma fija, una suma fija extraordinaria que terminó no sucediendo por una cuestión también de ese gasto público podía llevar a tensar las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el Frente de Todos es quien debería llevar adelante eso y el que al que más le cuesta explicar el por qué no puede. En las urnas le costó muchísimo. En el 2021 perdió 4 millones de votos. Eso es clarísimo, no hay ningún tipo de discusión al respecto. Ahora, Juntos por el Cambio también le cuesta. Bien. Le cuesta mucho porque lo que fue la memoria de su gobierno es muy reciente. Bueno, ahora vamos, señores, ustedes quieren ver números. Todo el equipo de Proyección Consult tiene números. Esto es Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, pregunta que te hago. A ver, ¿qué tenemos? ¿Positivo, negativo? Ahí en rojo es lo negativo para la gente que lo está viendo, porque a su vez se subdivide el rojo en regular negativa, muy negativa, ¿sí? Y negativa, discúlpenme, las tres niveles: regular negativa, negativa y muy negativa. A ver, Axel Kicillof tiene 43,3 de positivo y 55,5 de negativa. Cristina Fernández de Kirchner tiene 56 de negativa y 42,8 entre positiva, regular, positiva media y muy positiva. Martín Insaurralde, estamos viendo acá el oficialismo, tiene un 48,4 de negativa y un 40,8 de positiva. Y ahora vamos a Sergio Massa, que desde el Frente de Todos, si acomoda un poquito los números, lo quieren presentar. Da 38 de positiva y 59,7 de negativa. A ustedes Massa le está dando más imagen negativa que Cristina Fernández, y ahora sí te dejo a vos. Sí, primero la particularidad de los escenarios hoy, de las imágenes de los políticos, es que ninguno tiene mayor imagen positiva que negativa. ¿Ninguno? Ninguno. Esto es el oficialismo. Esto es el oficialismo. ¿La oposición lo tenés acá o no? Está en este informe, no sé si está en la plaquita. Acá está. Ahí está, Larreta. Ahí está más Larreta. Más negativa que positiva. Facundo Manes está empatado, el único. Facundo Manes es el único que este mes quedó ahí empatado, y Milei, que era el personaje que en un momento sí tenía mayor imagen positiva que negativa, 57 negativa. Terminó cayendo fuerte. Pero bueno, volviendo... Macri 65. Sí, la imagen de Macri en provincia de Buenos Aires es muy mala, la del expresidente. ¿Qué podemos evaluar de eso? Bueno, lo principal, lo primero más importante, o sea, este descreimiento hacia la política que se está dando, o más que descreimiento, yo creo que es una cuestión de, no sé si resignación, ojalá que no lo sea, porque la política nosotros entendemos que es lo que termina transformando para bien o para mal la vida de las personas, pero bueno, Axel Kicillof, con ese número que veíamos, 43 y monedas, es quien tiene mejor imagen positiva en la provincia de Buenos Aires. Sergio Massa está atravesando una particularidad, que él hasta hace 2 meses era el personaje con mejor imagen positiva en provincia de Buenos Aires. Sí. Fue cuando tuvo un número de descenso inflacionario. Sí, que bajó al 5%. Después de eso, ahí tuvo una crecida muy importante en su imagen y después fue bajando respecto a los números de inflación. Seguramente los números que se dieron hoy no lo van a ayudar en su imagen en la provincia, y para él, lamentablemente, se estaría atando a ese número. Entonces... o sea, tenemos un Sergio Massa atado a la inflación. Atado a la inflación, que va a ser muy difícil de que crezca, salvo que... Bueno, tenemos un poquito de tiempo para cerrar, sí. Pero las internas. En el partido Javier Milei, está Javier Milei, la hermana, y la bajada del niño es verticalista, punto. Bueno, ahora vamos, las internas de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás viendo, por ejemplo, la más resonante es Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich? ¿Mide mejor Patricia Bullrich? No. ¿No? Nosotros lo que tenemos es que hay como un empate técnico. En los diferentes escenarios donde estamos viendo, hay un empate técnico. ¿Qué es lo que pasa? La proyección que vamos viendo es que Patricia Bullrich de a poco va recuperando. Y en el sentido de lo que se va a jugar en la PASO de ahora, de agosto... es eliminar alguno. Claro, y el discurso de Patricia Bullrich va a tener muchísima más penetración en el electorado de Juntos por el Cambio que el que tiene hoy Larreta. O sea, Larreta ahí está teniendo un discurso de amplitud y de centro, digamos. Sí. Que sería ideal para las generales. Claro. Antes tiene las PASO. O sea, no puede trabajar con 2 discursos. Uno para las PASO y no otro puede. para ¿Qué le pasó cuando se encontró con ese escenario donde Patricia Bullrich irrumpe como candidata presidencial con un discurso muy duro? Bueno, está haciendo un va y viene sobre discurso blando, discurso duro, y eso le juega muy en contra. Le juega en contra. Vamos al oficialismo. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, excelente oradora, habla de su gestión,
Menciona que está proscripta, se enoja porque los demás no dicen que está proscripta, le responden que técnicamente está inhabilitado, bueno, en definitiva. Y un Máximo Kirchner que tuvo diferencia con Aníbal Fernández, le dice, bueno, a vos, salvo para diputado en una lista completa, nunca te votaron para una gestión en particular. Bueno, esta grieta que se está dando en el oficialismo con inflación del 102%, clase media empobrecida, clase trabajadora con pérdida de poder adquisitivo del salario, algo de este gobierno, gran parte del gobierno anterior, aumento de los índices de indigencia y mientras tanto, porque uno puede decir, bueno, son normales las internas. Son normales cuando los escenarios tienen cierta normalidad, pero es un escenario bastante atípico, ¿no? Sí, es un escenario muy difícil para tener una interna con la crudeza que está teniendo hoy el Frente. Más entre lo que es el presidente y sus aliados, en este caso Aníbal Fernández, con el sector mayoritariamente en las urnas, que es el kirchnerismo, digo. No sé, y no sabemos bien, los analistas siempre que discutimos esto, no podemos visorar una respuesta. Bien. O sea, por ahí hoy lo que se ve es el peor momento del Frente de Todos como gobierno, donde casi hubo una ruptura de gobierno, fue con la salida del ministro Guzmán. Tuvo que irse el ministro Guzmán, es más, asumir una ministra y a los 10 días cambiar el ministro. Veremos si se da algo parecido, pero estamos muy cerca de las elecciones también. Bien, mucha desinteligencia. Señores, bueno, tenemos que agradecer a todos ustedes, bueno, a todos los que acompañan este programa, a Producción Cero, a nuestra productora Gabriela, a la institución Atilra, a la Fundación Atilra, y bueno, y también el tema de la ropa, el tema de la pilcha, este saco es de Sastrería Windsor. Esta tela se llama Príncipe de Gales, un Príncipe de Gales ayornado al 2023. Es la nueva línea, la nueva colección que podés encontrar en Sastrería Windsor. Me despido de todos ustedes. No se pierdan la edición especial de los días sábados, 23:30 horas, y el próximo jueves, acá, en Nuestra Voz.